Buenos días, soy Andy Ma. Estoy privilegiado de ser uno de los ancianos aquí en Stonecrest y parte del grupo de trabajo de justicia racial. Ayudo a supervisar grupos de vida y el Freedom Track. Vivimos en un mundo tan diferente ahora, ¿no es así? Hace un año aprendimos sobre el distanciamiento social y el uso de máscaras, cómo lavarnos bien las manos con agua y jabón. Y para muchos de nosotros nos presentaron cosas como avispas asesinas y nuevas aplicaciones para hacer pedidos de comestibles y comida para llevar de restaurantes a domicilio. ¿Y qué cómo puede ser la ropa deportiva? Pero seamos honestos, todos sufrimos de fatiga de corona cuando estamos en el otro. No podemos esperar que las cosas vuelvan a un nivel normal. ¿Cuándo podemos juntarnos con familiares y amigos, hacer las cosas sin limitaciones? Tanto en el sentido literal como figurado, hemos superado el aislamiento y el frío del invierno. Y ahora estamos deseando que llegue la calidez y la nueva vida de la primavera. Y a pesar de que los números en New Jersey han estado aumentando, todavía esperamos que con las personas que se vacunen podamos mirar hacia adelante con anticipación y preguntarnos ahora qué. Cuando nos despedimos del pastor Brent y Susan Haggerty hace aproximadamente un mes y tratamos de celebrar los más de 23 años de ministerio como pareja pastoral aquí dentro de Stonecrest. Y a pesar de todas las limitaciones de COVID, pudimos bendecirlos y se sintieron bendecidos. Hace 2 meses, Doug Borner aceptó la invitación para ser nuestro pastor principal, porque el pastor Doug no es el pastor Brent y honestamente no necesitamos que lo sea. Dios ha formado a cada uno de estos hombres de manera única y es natural que nos preguntemos, pero ¿ahora qué? Es importante hacer esa pregunta, ¿ahora qué? Porque durante este tiempo de transición queremos seguir hablando y soñando sobre hacia dónde nos está guiando Dios y hacia dónde quiere que esta iglesia comunitaria Stonecrest esté. El año pasado también me volví más consciente y informado sobre lo político y cuán profundamente puede llegar las lealtades partidistas, sobre el racismo sistémico y cómo ha afectado a generaciones y cómo continuará si no estamos dispuestos a hablar de ello. Aprendí que los líderes ahora, no importa que cuán respetados o famosos sean, son vulnerables a las mismas cosas que dañan mi alma y la tuya. Mi corazón y mi alma se desinflan cuando leo titulares sobre la fealdad en el oído humano cuando las personas están atadas por el miedo y el odio y terminan arremetiendo y atacando a otros que se ven diferentes. Y todas estas cosas nos dejan con nuestras cabezas en círculos en un torbellino de tristeza, confusión, estrés, ansiedad y temor. Y todos llegamos a preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué más puede ir mal? ¿Qué más va a cambiar? ¿Ahora qué? Me imagino que era una pregunta que muchas personas en Texas se preguntaban el febrero pasado, cuando el canal de clima empezó a dar una previsión que iba a tener clima malo. Pocos se imaginaban que 3 tormentas severas del invierno en fila en un lapso de 10 días golpearía su estado. Primero nieve, agua, nieve y hielo obligaron a las personas a quedarse en casa, porque todas las calles estaban bloqueadas y atascados y no los habían limpiado. Y esta previsión de clima se puso peor y peor y dejó a las personas preguntándose, ¿y ahora qué? Por mientras que el vórtice polar mandaba aire frío del norte, habían días que Austin, Dallas y San Antonio estaban más fríos que Anchorage, Alaska. Por ejemplo, en el 16 de febrero, Dallas-Fort Worth Aeropuerto Internacional hizo un récord de bajo de temperatura negativo 2 Fahrenheit. Y no pensando que la temperatura pudiera caer tan bajo, los edificios de Texas están construidos para sacar el aire caliente afuera y mantener el aire frío adentro. ¿Pero ahora qué? Por mientras que la congelación iba continuando, nuevos problemas empezaron a aparecer. El equipo de generación de energía empezó a congelarse o fallar porque no estaban configurados a operar con temperaturas tan frías. Y como un resultado, el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas implementó el uso de apagones para evitar un corte generalizado de toda la red eléctrica. En la cima de todo esto, más de 5 millones de casas y negocios perdieron electricidad por varios días. Muchos de ellos estaban en códigos postales de menores ingresos o minorías étnicas. Y para hacer la situación peor, cuando la energía se perdió, desactivó alguno de los compresores que empujaba gas natural hacia las tuberías que fue usado para calentar hogares y suplir plantas de energía que usa gas natural para generar electricidad. ¿Y ahora qué?
Ahora que perdiendo la electricidad significa que estufas, hornos, neveras y congeladores dejaron de funcionar. Perdiendo la electricidad también afectó el agua porque las bombas de pozo y las bombas municipales dejaron de funcionar. Con temperaturas congeladoras afuera, adentro, tuberías de agua empezaron a congelarse y estallando adentro de las paredes de negocios y hogares. Desafortunadamente, muchas de esas cosas empezaron a calentarse y descongelarse. Últimamente, el servicio de agua fue interrumpido para más de 12 millones de personas. ¿Y ahora qué? Los estantes de las tiendas estaban vacíos porque la gente comenzó a abastecerse antes que la tormenta llegara y los camiones no podían viajar a las calles para abastecerlas. La última insinuación a la herida llegó después de que pasó la tormenta. Si fueras uno de los afortunados que verdaderamente no perdió electricidad, descubriste que el precio mayorista de la electricidad se disparó a unos $9,000 por negativo hora. Ahora, comparando como antes cuando solo era $50 por negativo hora. Si eras una familia que pagaría alrededor de $250 al mes por electricidad, llegaste a obtener un bill de más de $10,000. Y otros días costaba más de $2,000 solo para tener electricidad ese día. Tristemente, alrededor de 70 personas perdieron su vida en esta crisis. Fuera por hipotermia o por un accidente, ya que estaban buscando un lugar para tener un lugar caliente, para encontrar comida, abrigo, agua. Cuando sientes que tu mundo se está cayendo, cuando las cosas no van en tu forma y todo en medio de ellas, es fácil encontrarnos con preguntas como, ¿ahora qué? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué más puede salir mal? La semana pasada el pastor Doug nos dio un gran recordatorio, que el rey tiene una jugada más. En medio de nuestro dolor y situaciones aparentemente desesperadas, el rey siempre tiene una jugada más. Entonces, esta mañana quiero revisitar la Pascua, quiero verla en el libro de Juan. Aunque estas preguntas no están escritas específicamente en el capítulo 20, puedes escuchar su eco, como susurro debajo de la superficie. ¿Ahora qué? Empezando en Juan capítulo 20, del 1 a 2, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde lo han puesto. La cuenta de Juan se enfoca en María Magdalena, pero aprendemos de que en las cuentas de Mateo, Marcos y Lucas, que María Magdalena estaba con la mamá de Jesús, María, y las otras mujeres que fueron al sepulcro antes del alba en un domingo temprano. Jesús fue crucificado un viernes y su cuerpo fue puesto en una tumba prestada antes el día del reposo. Y con la prisa de cuidar el cuerpo, es posible que las preparaciones normales para el entierro no estaban completas con sus especies o envolturas. Entonces estas mujeres vinieron a ver que el trabajo estaba hecho adecuadamente y a fondo como su última acción de amor para Jesús. Y aunque no podamos relacionarnos completamente en el golpe de estómago que María experimentó cuando descubrió que el cuerpo de Jesús no estaba en su lugar, estoy seguro que podemos entender el dolor de golpe de perder a alguien que amamos. Sea que alguien murió, ya que no está en nuestras vidas. Estás consciente del nudo en tu estómago y el hueco que se arrancó de tu corazón y tu alma por mientras que hablamos de esto en esta mañana. Y como María tenemos momentos que nos preguntamos: ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Que mi mundo está al revés y de dentro afuera. ¿Cómo sigo adelante? Tú llenas el espacio. ¿Ahora qué? Pero Juan capítulo 20 continúa. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, hombres y mujeres que siguieron a Jesús en los últimos 3 años, seguro que estaban preguntando la misma pregunta. ¿Ahora qué? Pensaban que Jesús era la respuesta para la ocupación romana de Israel y traería un nuevo movimiento que restauraría la libertad política y religiosa. Pero los líderes religiosos pusieron a Jesús en juicio por lo que él decía que era hijo de Dios. Y convencieron a las autoridades que Jesús decía que es hijo de Dios, que era traición contra el imperio romano. Los discípulos dejaron todo lo que tenían, todo eso, sus familias, negocio, reputación, solo para seguir a Jesús. Y ahora estaba muerto, al igual sus sueños y esperanzas para el futuro. Y ahora es probable que los líderes religiosos estaban buscando a estos seguidores de Jesús para que no hicieran a Jesús un mártir e inspirar a otros a levantarse contra ellos, a las autoridades y causar problemas.
¿Ahora qué? Juan 24 nos damos cuenta que Tomás, también uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en lugar de sus clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Tomás no sabría sobre las 5 etapas de duelo, pero sí podía reconocer la posibilidad que los otros discípulos estaban sufriendo de shock y negación. Y le dan el título desafortunado que lo llamen Tomás el Dudoso, por preguntar lo que muchos de nosotros preguntamos. Quería evidencia sólida, quería testigo imparcial por creer en algo que sonaba muy bueno para ser real. ¿Ahora qué? Es una pregunta que me hice al final del 2008. Estaba trabajando como un pastor a tiempo completo en los últimos 11 años, pero me encontré quemado y no me gustaba la persona que veía en el espejo. Estaba enojado, estaba impaciente, estaba frustrado y todo eso feo se lo tiré a mi familia. Mi esposa Robin y yo teníamos sueños de trabajar en una iglesia diversa racialmente donde podríamos hacer un impacto para el reino de Dios. Los dos fuimos al seminario, los dos trabajamos en el ministerio cristiano, pero nuestra relación estaba en tensión y en crisis, porque Robin tenía que jalarme en lugar de que nosotros camináramos este viaje de vida juntos. Estábamos viendo un consejero que nos ayudara con nuestros patrones de comunicación quebrados y cómo ser padres más efectivos. Y más que hablábamos el uno con el otro y con nuestro consejero, más nos preguntábamos si era bueno para mí seguir en la iglesia donde estaba. Durante el tiempo empecé a funcionar en áreas y formas que no eran parte de mi don, mi pasión o personalidad. Era como caminar o correr con una piedra en mi zapato. Lo podía hacer, pero no disfrutaba. No dije nada porque no quería quejarme, pero también pensé que no podía decir no a nada. Yo creía que si alguien me traía una idea o sugerencia, entonces Dios obviamente quisiera que yo hiciera algo sobre ello. Entonces en el tiempo me di cuenta que no estaba ayudando a la iglesia a mi persona, si estaba cojeando. Cuando renuncié de la iglesia aproximadamente un año después, pensé que Dios me estaba llamando a un lugar donde podía seguir mi deseo de ayudar a desarrollar líderes y ayudar a personas que trabajaron en una cultura que era diferente a ella de sus padres. Sin embargo, por mientras que iba en el proceso de entrevista y candidatos, realicé que ya no podía más. No me di cuenta que exhausto y vacío yo estaba. Claro, podía fingir, pero ¿cuánto tiempo y por cuál causa? ¿Y ahora qué? Tenía una hipoteca de pagar, una esposa que tenía diabetes desde que era pequeña, tenía un hijo de 7 años y una hija de 2 y dependíamos de mi salario. Ya perdieron su familia, iglesia y amistades y no quería infligir la conmoción de un movimiento por ninguna razón. Y seguía pensando, puedo hacer todas las cosas con Cristo que me fortalece, pero ahora que sentía que no puedo hacer nada, me sentía como un fallo, una decepción para Dios, para mis padres, para mi esposa, para mis hijos, para mi persona. ¿Y ahora qué? Pero por un amigo en mi última iglesia llegué a tener un contrato de 2 años trabajando en una compañía farmacéutica porque tenía una licenciatura de negocios. Y las buenas noticias era que tenía un viaje diario de 10 minutos y ganaba lo suficiente para que nosotros vivamos. La mala noticia es que el trabajo no tenía beneficio, entonces llegamos a pagar $1,000 al mes por cobertura médica. No podíamos hacer esto por mucho tiempo, pero nos ayudaba a estar a flote hasta que averiguáramos qué hacer después. Sentía que Dios tenía un plan en ponerme en un lugar seguro, me abrigó mientras sanaba, aunque sabía que era mi trabajo y que esperaban y que era lo que estaban esperando de mí. Podía ser solo Andy, sin tener que vivir las expectaciones de otros, más bien yo mismo me ponía mi persona para ser pastor Andy. Con el tiempo me di cuenta que significaba ser un seguidor de Cristo, de trabajar en el mundo corporal, pero no tener que venderme en las filosofías y los valores que no están de acuerdo con el manual de vida que Dios nos dio. Me di cuenta que mi actitud de cada día y acciones hablan más fuerte que la realidad de Jesucristo en mi vida. Y otra cosa que yo haga o invitando a alguien a eventos,
No quiere decir que deje de hablar sobre Dios o invitando personas a eventos en Stonecrest, pero quién soy añade o quita la credibilidad de que quiero que mis amigos aprendan sobre. Pero Dios tenía un plan para mí. Y después de trabajar por 26 meses, finalmente fui contratado como un empleado tiempo completo con todo y beneficios. Y aunque el trabajo era un alivio, tengo que decir que el milagro real fue como Jesús sanó mi cuerpo, corazón y alma. Estuve en una medicación de depresión, tenía un imbalance hormonal y fui diagnosticado con apnea de sueño. Y con consejería y conferencias como Soul Care o clases como Freedom Track, empecé a lidiar con un bagaje que estaba jalando desde dentro de mí. Una mentira grande que empecé a entender es que sentía como que tenía que probar algo. Quería probarle a Dios que yo valía la pena amar. No solo amar porque esa es la naturaleza de Dios, pero el amar con el sentido que Dios quisiera estar conmigo, porque Él disfrutaba pasar el tiempo conmigo. Sentía como que tenía que probarle a mis padres que valía la pena que estuvieran orgullosos de mí. Sentía que tenía que probarle al mundo que, porque soy de descendencia china, que yo podía trabajar, ser parte y ministrar eficientemente adentro de una iglesia predominantemente blanca. No estoy compartiendo mi historia porque finalmente descubrí todo. Nada de eso. Pero como decimos en Freedom Track, seguimos pelando las capas de una cebolla, por mientras que el Espíritu Santo trabaja en nosotros y nos enseña cosas que Él quiere trabajar con nosotros. Y aunque el pastor Ben ya no está aquí, seguir ofreciendo Freedom Track en el futuro otra vez. No importa dónde estés preguntando ahora qué, quiero que sepas que hay esperanza. Hay esperanza porque Dios siempre llega. En medio del dolor y agonía que María sobre el cuerpo que desapareció de Jesús, Jesús llega. Juan 20, verso 10 empieza, dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó a mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde los ha puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que le había dicho que le dijo estas cosas. Cuando leo la respuesta de Jesús a María, sonaba un poco brusca. No encajaba el carácter de Jesús. Hay muchos comentadores que nos dan diferentes perspectivas y formas de qué quiere decir esto. Cuando Jesús dice, no me toques, puede ser interpretado como no te aferres a mí. Lo que hace más sentido para mí es que Jesús le dice a María, no te aferres a esta caricatura, esta imagen de quién piensas que yo soy o a quién estás viendo. Más bien deja que se vaya esa imagen y mira adelante a quién Jesús va a ser cuando Él regrese a su lugar propio con el Padre. En medio de sueños rotos o futuros no seguros, Jesús llega. En Juan 20:19 nos dice que Jesús llegó a los discípulos cuando estaban en un cuarto. Jesús vino y puesto entre ellos dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo, otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres a los pecados, les son remitidos, y a quienes les retuvieres, les son retenidos. Jesús le da a sus discípulos su siguiente asignación, y el regalo del Espíritu Santo que Él prometió, ahora van a ser enviados como antes. Pero ¿qué quería decir Él realmente? Me puedo imaginar que aunque sea uno de ellos estaba sentado ahí pensando, ¿y ahora qué?
en esos tiempos que esperamos a Dios que nos enseñe la hora que Dios está preparando las circunstancias y nuestros corazones para la siguiente asignación. He aprendido que esperar el tiempo de Dios y dirección no es solo sentarse y doblar nuestras manos, pero es un tiempo de esperar activamente, de ver y escuchar a Dios llegar. Es un tiempo de escuchar, entender y obedecer lo que Dios está diciendo. En medio de nuestras dudas, preguntas o deseos de algo más que solo ilusión, Jesús llega también. Juan 20 continúa. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando en las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Dios no tiene miedo, se siente amenazado con nuestras preguntas o dudas, mas Él quiere que le pregunte tus preguntas, que hables y explores tus dudas con personas quienes fe y relación con Dios tú respetas. Y Dios promete que Él llegará cuando lo buscas con todo tu corazón. Dios siempre llega, pero puede ser que no como o donde o cuando tú lo esperas. ¿Alguna vez has tenido rigidez de nuca? Puede ser que pasó cuando dormiste diferente o tuviste tu nuca en una posición todo el día, por mucho tiempo. Puede ser por un accidente o condición médica. Y cuando me ha pasado a mí es doloroso. Es difícil ver a la izquierda o a la derecha o ver arriba o abajo. Tú no puedes ver a ningún lugar realmente confortable excepto directamente. Similarmente podemos tener rigidez de nuca espiritual por cosas como dolor o confusión, temor o decepción. Y como resultado solo podemos ver lo que está directamente al frente de nosotros, aunque sea difícil o duele mucho, a ver cuánto, cómo y en qué forma Dios llega. Otros tiempos nos cuesta ver cómo Dios llega porque no es como lo esperábamos. Todos somos culpables de esto. Hicimos nuestros planes y le damos a Dios su asignación. Y le decimos cuándo tiene que llegar y qué tiene que hacer lo que esperamos. El desafío para mí, y seguro también para ti, es en lugar de llegar enojado y frustrado con Dios, seguro entonces tengo que esperar y escuchar lo que Dios está diciendo. Seguro me dice que tengo que cambiar el transcurso o solo esperar. Entonces, esta mañana, ¿dónde estás cuando le preguntas a Dios, ¿y ahora qué? ¿Cuáles circunstancias se ven sin esperanza? ¿Cuáles sueños se ven muertos? ¿Cuáles cosas de Dios te cuesta creer? ¿Sobre qué esperas que Dios llegue? ¿Para qué? ¿Ahora qué? Y por mientras que tomas tiempo activamente viendo y esperando que Dios llegue, ¿cuál es tu respuesta cuando Dios te pregunta de vuelta? ¿Y ahora qué? Padre, oro esta mañana que consideramos el milagro de la Pascua, que el mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte es vivo y trabajando en nosotros. Y donde sea que nos encontramos preguntándonos ahora que sea en un pozo de la desesperación o al borde de algo nuevo, oro que estemos activamente orando y escuchando por tu voz, para que veamos dónde tú llegas, cuando tú llegas y cómo tú llegas. Lo oro en el nombre de Jesús. Amén.